¿Cómo que esquipeaste a Barcarola y ya no tienes un DPS de estrella? Si está Winston en el banner, que no sabes cómo se usa. Deja que yo te explique. Hola a todos, en este video les voy a explicar cómo funciona Winston, ya que está en el banner y hay que aprovechar que si alguno no tiene un DPS de estrella, ella es la mejor opción que pueden tener a día de hoy, a no ser que a futuro salgan otros personajes. Winston es un DPS de estrella que hace daños adicionales y hace daño a un solo enemigo en sí, pero su mecánica no se aprovecha tanto a menos que sepas utilizarla, pero es muy lenta de usar. Te voy a explicar cómo funciona el personaje y después te voy a decir cómo es en campo el personaje, que son cosas muy distintas. Por ejemplo, vamos a hablar primero de su inheritance, o en español su herencia. El Insight 1 dice: cuando un aliado haga un golpe crítico con una carta que no sea ulti, gana un stack de Measure o medida. También si el enemigo se le es aplicado confusión, gana un stack de Measure. ¿Qué es Measure? Measure es un buff que gana Winston, que le da 3 de probabilidad crítica y 3 de daño crítico por 2 rondas. Este buff se puede stackear hasta 15 veces y cada stack funciona independientemente del otro. O sea, si en una ronda ganas 3 stacks de Measure, en la siguiente ronda ganas 3 más, pero en la siguiente vas a perder los 3 iniciales que ganas. No es difícil de comprender. El Insight 2 dice que gana 10 de probabilidad crítica cuando entra en el campo. El Insight 3 dice que entrando en batalla gana 10 de probabilidad y de daño crítico. Y después de lanzar la ulti gana un stack de Preparation. Este buff lo que hace es hacer un precast de las cartas que tiene Winston, que son Rehabilitation y Practicability. Ya con eso el personaje te está diciendo que tienes que sí o sí tener personajes que hagan daño crítico o que apliquen confusión, que hasta la fecha creo que solo hay 2, que son Tooth Fairy y Voyager. Creo que son los únicos personajes que aplican confusión. Ahora, lo que son sus cartas. La carta Rehabilitation daña a un solo enemigo. Gana una Eureka y causa 180 o 170 o 450 de daño mental. También gasta 2 Eurekas para causar 60, 90 o 150 de daño mental extra. Las 3 porcentajes que estoy diciendo son si la carta es de una estrella, 2 o 3. Y encima el exceso de probabilidad crítica se convierte en daño crítico con este ataque. La segunda carta, la carta Practicability, hace daño en área a 2 enemigos, gana también una Eureka y causa 110, 165 y 285 de daño mental. Y por cada nivel de estrella va ganando un stack de Preparation. Por ejemplo, Practicability 1 estrella gana un stack de Preparation, Practicability 2 estrellas gana 2 stacks de Preparation, y Preparation es lo que genera las cartas Precast. La ulti, Long Journey, aplica confusión a un enemigo por una ronda y Winston entra en el estado de mapping. Gana 2 Eurekas y convierte todas las cartas que tiene a cartas Rehabilitation y las lanza en ese mismo momento, con el valor de las estrellas que tenga. Eso sí, el estado de mapping en el que entra Winston, lo que hace es que no gasta Eurekas, que son lo que utiliza Rehabilitation para hacer más daño, y por cada exceso de Eureka que vaya consiguiendo Winston, los convierte en un stack de Measure, que Measure es lo que le da 3 de probabilidad y 3 de daño crítico por 2 rondas. Ya con esto nos están diciendo que el personaje necesita tener muchas cartas Rehabilitation para hacer daño, o por lo menos muchas cartas de ella misma para poder con la ulti lanzarlas todas. Y de aquí los dupes de Winston son para darle más daño nomás, no es tan importante pensarlos, pero igual los voy a decir. Por ejemplo, el primer dupe o retrato de Winston aumenta el daño de la carta Rehabilitation. El segundo dupe hace que cuando entra Winston en campo, su probabilidad de daño crítico ya no aumentan en 10 como antes, sino que ahora aumentan en 25. Eso es mucha probabilidad de daño crítico, y encima con Winston toda la probabilidad extra que gana la convierte en daño crítico. Es casi como que si estuviese ganando 50 de daño crítico. El tercer dupe hace que los Eurekas ganados por la ulti pasan de 2 a 5. El cuarto dupe aumenta el daño de las cartas Practicability.
eso tampoco es tan importante. Y el quinto dupe aumenta todavía más el daño de las cartas Rehabilitation. O sea, más daño sobre más daño y más daño. De aquí, ¿qué le vamos a buscar a Winsome? Lo que más le vamos a buscar a Winsome es, al menos en el gameplay de ella, es castear las cartas Practicability para así generar más cartas de ella con el precast. Y una mecánica que tienen las cartas precast es que si la juntas con otra carta precast o otra carta que tengas en la mano ya, la carta deja de ser precast y se vuelve una carta normal de mano. Así al final del turno no pierdes esa carta. Así que el gameplay aquí con Winsome es precisamente utilizar esas cartas Practicability para ir generando más cartas Rehabilitation. Yo siento que el gameplay de Winsome es un poco lento justamente por eso mismo, porque necesitas mucho tiempo para ir acumulando todas las cartas Rehabilitation que necesitas. Puedes lanzar la ulti de todas formas y todas las cartas que tengas en la mano en ese momento las va a lanzar, pero siento que la mejor manera de usar a Winsome es acumular muchas cartas, muchas cartas. De hecho, en el Utu hay mecánicas que hacen que puedas tener muchas más cartas en la mano, por lo que al menos en el Utu creo que puedes hacerlo todavía mejorar el daño que puede llegar a hacer Winsome. En cambio con enemigos normales, por ejemplo en el Mains Bulletin, siento que no puedes hacer mucho de lo que puede llegar a conseguir Winsome. Por ejemplo, en el gameplay que están viendo de fondo, la ulti yo no la uso hasta mucho después, porque he estado acumulando muchas cartas Rehabilitation. Incluso la sonata que estoy usando aquí es la tercera, no me acuerdo el nombre, porque ese me genera más cartas precast de Winsome y voy acumulando más para al final poder usar la ulti. Al menos es lo que yo siento, que en un modo de juego como el Mains Bulletin es lo mejor que puedes usar. Pero también lo importante con Winsome es por lo menos darle personajes que le den más daño o que causen confusión, como en este caso Tooth Fairy, porque así gana más acumulaciones de Measur para ir ganando más probabilidad de daño crítico. Y de hecho, mientras más probabilidad mejor. Creo que aquí el mejor team que le puede haber puesto a Winsome era con Vila, pero no tengo a Vila en esta cuenta, así que no podía usarlo. De todas formas, el gameplay de Winsome es muy divertido. Es muy divertido porque te hace pensar en cómo ir generando cartas para poder al final utilizar la ulti de Winsome e ir lanzando todas las cartas Rehabilitation o las cartas que tengan en ese momento. Este team que estoy usando no es el más óptimo para Winsome, obviamente. Hay mejores equipos que incluso la pueden ayudar más, como estoy diciendo, la propia Vila, que le da probabilidad crítica, y eso ayuda en que las acumulaciones de probabilidad que vaya teniendo ella misma haga más daño crítico. Para finalizar el video, los Psycubes que recomiendo para Winsome son For Rehabilitation, que es el propio Psycube de Winsome, que lo encuentras en la tienda. De hecho, todos los que voy a decir están en la tienda. For Rehabilitation te da 16 de probabilidad crítica, y cuando el portador es de elemento estrella, gana 5% de daño de carta. Si en la misma ronda el portador lanza una ulti, cada una de las cartas que lance que le hagan daño a un solo enemigo ganan un 4% de daño infligido por el resto de la batalla. Se puede stackear hasta 3 veces. Siento que como es el Psycube de ella, no creo que tenga muchos problemas en que puedas conseguirlo, sobre todo cuando está en la tienda. Así que no hay excusa. Pero si eres un rebelde y te gusta ver el mundo arder, las otras dos opciones que puedo darte son Blasphemer of Night, que te da daño de carta en un 18% al nivel 60, obviamente. Y dice que cuando el portador ataca a un enemigo con 2 o más de
debuff, gana un 12% de daño infligido. Así que no está tan mal, la verdad. Eso sí, tienes que llevar por lo menos personajes que apliquen debuff, porque la confusión que aplica con la ulti solo es un debuff. Por eso en el equipo que estaba llevando también tenía a Six, ya que él también aplica debuff, más Tooth Fairy, que también aplica otro debuff. Así que ya con una sola Tooth Fairy ya puedes activar este Psycube sin problema. Luego otra opción que te puedo dar es Thunderous Applause, ya que también te da 16 de probabilidad crítica y dice que cuando el portador hace un daño crítico gana 16 más de daño crítico, y creo que hasta en nivel 5 creo que llegas a 32 de daño crítico que te da este Psycube. Así que no está mal, pero siento yo que al menos su Psycube es mucho más consistente en cuanto a las cosas que necesitas, porque su Psycube de por sí te da 5% de daño de carga, y si lanzas la ulti te puede dar hasta 12 de daño infligido, porque siempre vas a estar spameando Rehabilitation una vez tires la ulti, y la condición es que si haces un daño de carta que le hace daño a un solo enemigo, ganas el daño infligido, y como es por el resto de la ronda, siempre vas a tener ese 12% de daño infligido. Y las resonancias en Winsong son estas que te voy a dejar en pantalla, que están desde la resonancia 7 hasta la resonancia 10. Creo que lo mejor y lo más importante con Winsong es buscarle siempre mucho daño crítico, porque la probabilidad ella misma se la puede dar. Como en campo gana 20 de probabilidad por su Inheritance, más el Psycube que le da 16 de probabilidad, esos son ya 36 de probabilidad que gana. Si le consigues un personaje que le dé probabilidad como Vila y la construyes de la manera que te dejo en pantalla, tranquilamente la puedes tener con 80 de probabilidad, más el Miazure que le da probabilidad crítica, ya solo es ir acumulando daño crítico. Y ya, esa es la guía que te dejo de Winsong. Siento que el personaje cuando salió estaba muy fuerte, justamente porque no había más personajes que hicieran la mecánica que ella misma tiene, pero a día de hoy creo que ha quedado un poco desfasada por su mecánica, pero no siento que sea mal personaje porque al final hace mucho daño. Lo único malo es que tienes mucha preparación que hacer para poder usarla de buena manera y tener unos buenos personajes también, como por ejemplo Vila, por lo menos que le dé probabilidad, otros personajes que le pueden dar el ataque y que le apliquen debuffos a los enemigos, como en el gameplay del Mains Bulletin que puse de fondo, donde estaba con Six y 37 más Tooth Fairy, que al menos aplicaban debuffos, y la ulti de 37 le daba ataque, pero en el gameplay fue muy lento justamente por cómo funciona ella. Fuera de eso, el personaje no está mal. Te puedes tranquilamente lanzar la ulti sin tener tantísima preparación como yo hice. Puedes solo que tener 5 cartas de una sola estrella de ella y listo. Con eso ella cumple y rinde bastante bien. No es que haga poco daño, de hecho sus cartas hacen mucho daño mental. Y hablando de los dupes, creo que hasta el dupe más importante también con ella es el dupe 2, que te aumenta bastante la probabilidad y el daño crítico de ella, y ya ni necesitarías Ávila, aunque un poco sí, porque el exceso de probabilidad le daba daño crítico, así que no está mal. Fuera de eso, sacarle más dupes es avaricia. Ya hace mucho daño y funciona bastante bien el personaje por cómo es. Espero que les haya gustado la guía de Winsong y síganme para más futuras guías. De hecho, tengo planeado sacar pronto la de Fatutu, así que eso, tengan buen día.